Y en realidad, me parece que nos quedamos con Saraí, con Juan Jesús, Alex Jaciel. Me parece que de la Cruz Pérez Aarón también pasó. Nos apoyó en la lectura de la diapositiva. Confírmenme, ¿quién fue el último de la lista? ¿Quién fue el último que participó? Para un profe iba Luis Diego, me parece. Si fue Aarón, entonces le toca a Itandewi, a Galindo Rodríguez Itandewi. ¿Estás ahí, Ita? Sí, No profe, te veo. ya pasé, pero no importa. No. Entonces, sí, Profe, le tocaba a Luis Diego. Entonces, sí, García Martínez, Luis Diego. ¿Estás ahí, Luis Diego? Sí, profe. Le andaba Ahí escribiendo en el estás. chat. De acuerdo. Bueno, pues entonces tienes abierto ya tu documento. Sí, selección de Estamos en proveedores, la diapositiva número 11. preevaluación. Sí, Exactamente. Allí. Ayúdanos con la lectura. sí, por favor. Referencias de otros compradores, estudio de la información, evaluación del servicio o producto, mi equipo disciplinario, interdisciplinario. Correcto. Gracias. Sí, Solo estamos observando el énfasis que, que hace que tengamos una mejor selección de un proveedor. Y bueno, hay diversas fuentes, pero qué mejor que las referencias de otros compradores. Miren, ese asunto de la referenciación es realmente muy poderosa, porque cuando alguien recibe una referenciación acerca de un servicio o un producto y lo hace alguien que ya tuvo una experiencia, es muy poderosa la referenciación, de tal suerte que es quizá uno de los factores que pesa bastante en una prevaluación, para seleccionar a un buen proveedor. Además de más información, pero ese punto en particular sí deseo destacarlo porque es la recomendación de alguien que ya tuvo una experiencia previa, ¿sí? Y lo demás se puede ir revisando poco a poco la información, la evaluación de sus productos, etcétera. Bien, eso es lo que quiero destacar en esta diapositiva. Voy a la 12 y ahora seguimos con la preevaluación, pero necesito que Leslie nos apoye en la lectura del documento de este. Sí, profe, en la parte de selección de proveedores y preevaluación, ¿cierto? Sí, es la diapositiva 12. Ok. Seguimos con el punto 4. Ok. La precalificación o preevaluación es el punto de partida para conocer bien a los proveedores y entablar una relación sólida en el futuro. La preevaluación puede ser suficiente para cierto tipo de bienes sencillos y de uso común. Gracias, Leslie. Ciertamente, cuando se evalúa a los proveedores, se entiende que estamos hablando de compras que son recurrentes, y si son recurrentes, pueden ser compras complejas. Voy a hablar de las primeras. Cuando son recurrentes, evidentemente son muy importantes para la empresa compradora y por eso es que se tiene que hacer una preevaluación. Pero aquí hay que hablar de dos tipos de bienes. Bienes que son sencillos y de uso corriente, que la papelería, que las herramientas, que la materia prima, ¿sí? Son de uso común y hasta cierto punto son sencillos.
Pero cuando hablamos de materias primas de importación o de comprar un equipo, una maquinaria, es allí donde sí necesitamos hacer una evaluación mucho más profunda antes de seleccionar al proveedor, ¿sí? Y en contraposición a el primer caso, cuando son compras recurrentes y sencillas, basta con esta preevaluación para seleccionar al proveedor. Pero ese es el punto de partida, como bien lo señala el texto de la diapositiva, para conocer bien a los proveedores y entablar una relación a través del tiempo. Se entiende que debe ser una relación duradera. Vamos al paso 5, la evaluación técnica. Después de esa preevaluación, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Manuel de Jesús? Voy. Evaluación técnica. Evaluación técnica. La evaluación técnica de proveedores corresponde a modelos más completos para conocer la idoneidad de un proveedor. Cada modelo de evaluación varía según el país, el tipo de empresa o sistema de gestión que posea las compañías. Correcto. Entonces, y gracias. Esta evaluación técnica va precisamente desde hacer una visita a la planta del proveedor, revisar que sea un proveedor solvente, que tenga solvencia técnica, y eso se hace a través de la observación de la planta, de su distribución, de su ubicación geográfica, evidentemente de la calidad de sus materiales o de sus productos que se desean adquirir, ¿sí? Cuenta bastante un aspecto que es cualitativo y que no es no es cuantitativo, es cualitativo y a veces también poco valorado, pero es la actitud que el proveedor ponga en esta relación, es decir, el interés. Cierto, todo proveedor tiene interés en sus clientes, pero no en el mismo grado. ¿Por qué razón? Porque depende el tamaño y el volumen de la operación, depende la frecuencia de la compra, depende de una serie de factores que hacen que los proveedores a veces desdeñen al comprador. Quiero decir que no es que no les interese, pero no ponen el mejor interés en ellos porque saben que no son significativos en la composición de sus ventas como proveedor. ¿Me explico? Y eso juega un papel importante, no solamente en la pre-evaluación, sino también en la evaluación técnica. Aspectos más allá más allá de los aspectos técnicos está también esa actitud de servicio del proveedor, sobre todo cuando se trata de compradores que son pequeños y el volumen no es significativo. Caso contrario, cuando el comprador es muy importante, el proveedor se esmera y se esmera mucho por agradar, por estar al tanto, abre su planta a la evaluación técnica, etcétera, etcétera. Eso es común, pero eso es resultado del volumen o de las expectativas alrededor del volumen que se desea comprar. Voy al punto 6. El punto 6, le voy a pedir a Judith Hernández nos apoye. Evaluación técnica, clasificación. 6. De acuerdo a los resultados obtenidos, los proveedores se agrupan en categorías que se emplean como base para la adjudicación de contratos o compra para la realización directa de las compras.
excelentes, confiables, aceptables, condicionales, no confiables. Gracias. Sí, ahora se puede categorizar, se puede hacer una clasificación de esos proveedores, y esa categoría se emplea, o más bien es el resultado de la preevaluación y de la evaluación técnica para saber que esos proveedores tienen un estatus. Así que los mejor evaluados se estarán en una categoría superior de excelentes, y los peor evaluados estarán en la categoría no confiables. Es claro que esta información tiene que estar además de la bitácora, también debe de estar en la base de datos de la empresa, para que en siguientes compras se sepa quién es quién hablando de proveedores, ¿sí? Y en el Inter, pues están los condicionales, los aceptables o los confiables, pero no precisamente son excelentes. Desde el punto de vista del comprador, nos interesa trabajar con proveedores confiables a excelentes. Sí, porque estamos buscando precisamente que esto se traduzca en las operaciones de la empresa, para que a su vez, al tener materiales confiables, materiales excelentes, de primera calidad, pues también podemos pensar en procesos internos en la misma dirección, para al final entregar productos también confiables y excelentes. Se dan cuenta que el servicio entonces de un proveedor se traduce justamente en lo que refleja. Si el servicio del proveedor es excelente, es que, bueno, el servicio y sus materiales, la calidad y todos sus precios competitivos y demás aspectos que venimos ya considerando, se va a traducir también en excelencia para la empresa, y se va a traducir a su vez en excelencia para los clientes. De eso estamos hablando cuando hablamos de calidad total. De eso justamente hablamos cuando hablamos de calidad total. Eso es la evaluación, entonces, técnica, y con eso estaríamos terminando, ¿sí? Al final de cuentas nos interesa clasificar a nuestros proveedores con toda la intención de tener el conocimiento más certero de quién es quién en la proveeduría, y pues entonces tomar una decisión de qué rango de proveedor estamos necesitando. Paso a la diapositiva número 5. Vamos a revisar ahora el programa de proveedores. Allí le voy a pedir entonces a Lenin nos presente esta diapositiva. Sí, profe, buenos días. Un programa de proveedores. Un programa de proveedores está formado por las diferentes fases de selección, preevaluación, evaluación, clasificación y auditoría. Gracias. Entonces, vamos a revisar que al tener todo un sistema de selección de proveedores, pues lo necesitamos precisamente para hacer un programa. Y las fases que ya comentamos es la selección, la preevaluación, la evaluación, la clasificación y finalmente la auditoría. Ese conjunto de aspectos ayudarán a tener un buen programa de proveedores. Y como se decía más arriba, bueno,
la forma en cómo se organiza el departamento para elegir proveedores, cómo se gestionan las compras, bueno, es que utilizan desde hojas de cálculo hasta una base de datos a través de programas de software que se desarrollan específicamente para la empresa o se compran en el mercado. La idea es tener un orden, una organización de sus proveedores y tenerlos claramente en ese programa, acorde con el programa de las necesidades de compra de la empresa. Entonces, tan importante es el programa de proveedores como tan importante es el programa de compras que debe empatar, porque además tenemos un programa de producción y tenemos también ya programado las ventas. Las ventas también tienen tienen que estar enlazadas con todo estos elementos. Bien, pasemos entonces, una vez que hemos revisado la selección y las fases pues del programa de proveedores, incluyendo selección, preevaluación, ahora vamos a revisar el aprovisionamiento. El aprovisionamiento, voy a la diapositiva 17, el aprovisionamiento tiene una naturaleza, unas razones de por qué. Voy a pedirle, porque finalmente todo este programa de proveedores está dentro de un concepto mayor que es un sistema de aprovisionamiento. Garantizar que la empresa desarrolle ese sistema de aprovisionamiento. Le voy a pedir ahora a Luz Jarquín nos apoye con su lectura. Aprovisionamiento. Misión. Abastecer a las líneas de producción a partir de los proveedores de materias primas y componentes. Obtener, mediante la compra a proveedores adecuados, en cantidad necesaria y plazo conveniente, los materiales o productos de calidad y precio adecuados para que la empresa desarrolle sus actividades. Gracias, Luz. Bueno, esto también ya a manera de repaso, este documento lo que está haciendo es sintetizar lo que venimos abordando a lo largo del curso y hemos visto que entonces el aprovisionamiento o el abastecimiento, como también se conoce, pues tiene toda la intención entre la misión del aprovisionamiento es no dejar sin materias primas y demás materiales, componentes, equipos a la empresa. Pero no solamente eso, ¿sí? Abastecer la línea de producción es una primera gran misión del sistema de aprovisionamiento. Pero la segunda parte del aprovisionamiento es, además, abastecer de manera conveniente para la empresa, de manera competitiva. Eso significa que debe tener a los proveedores adecuados, confiables, de excelencia, que provean las cantidades necesarias en el plazo conveniente, porque pueden darnos la cantidad necesaria, pero cuando la tengan o cuando quieran o cuando puedan. No, no, no. La cantidad necesaria cuando la empresa compradora lo necesita.
¿Me escucha? Mejor, pero no tanto. ¿Así? A ver. Bueno, factores clave. Minimización de los niveles de stock, flexibilidad de adaptación a los cambios en la demanda. Gracias. Bueno, ya cuando estamos, gracias, cuando estamos ya hablando de estos factores clave, estamos entrando al terreno propiamente de los inventarios. A eso nos vamos a dedicar en la siguiente unidad, a hablar de la teoría de los inventarios, y nos vamos a encontrar que una de las razones de los sistemas eficientes de aprovisionamiento, el énfasis, la razón para hacer énfasis en el aprovisionamiento, tiene que ver precisamente con la necesidad de manejar niveles de stock mínimos. Y me van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que manejar niveles de stock mínimos? Bueno, porque la empresa compradora, para realizar sus actividades, necesita stock, pero no es su propósito convertirse en una bodega o almacén. No. Sí necesita stock de materias primas principalmente, pero para realizar su función sustantiva, que es la de transformar la materia prima, convertirla en producto terminado y sacarla de la empresa al mercado. Por eso es que entonces la materia prima tiene que estar de paso alimentando al sistema, y a través de las operaciones de transformación de la empresa, estas materias primas se deben transformar en los tiempos establecidos en el programa de producción y deben salir del sistema lo más rápido posible, porque la esencia de una empresa de transformación, su actividad sustantiva es la transformación, la transformación de la materia prima. Entonces, yo diría que parte de esa misión es abastecer. Parte de la misión de aprovisionamiento es abastecer a la empresa de materias primas y demás materiales dentro del concepto de justo a tiempo, es decir, las cantidades que necesita en el tiempo que se requiere, pero tampoco debe abastecer más allá de lo que el sistema de transformación requiere. Por eso se tiene que minimizar los niveles de stock. Más adelante veremos que mantener stock más allá de lo que necesita el sistema es tener dinero estancado, con el riesgo de que ese stock sufra daños, pérdidas, que al final del día es dinero para la empresa. Por eso se debe tener niveles óptimos de stock. Pero fíjense, aquí viene una gran paradoja. Y ese es parte del gran dilema o el gran problema de un sistema óptimo de aprovisionamiento. Debe mantener stock óptimo o niveles mínimos, pero además tiene que ser bastante adaptable a los cambios en la demanda. Y cuando hablamos de los cambios de la demanda, hablamos de un mundo de factores que pueden hacer que la demanda cambie. Y eso
es una fuente de incertidumbre enorme para el sistema de abastecimiento, porque ni los modelos más complejos nos van a ayudar a determinar la demanda del mercado, porque realmente la demanda es variable, cambia todo el tiempo. Entonces, lo que aquí el reto de aprovisionamiento es en realidad mayúsculo cuando tenemos una demanda cambiante. Sí, y por eso es que sufrimos como empresa de transformación justamente una serie de problemáticas que conducen a esos desequilibrios que generalmente se generan entre la abundancia y la escasez y los quiebres de stock. Pero bueno, seguiremos platicando de esto. En la siguiente diapositiva, la 19, por favor síganme el ritmo, se habla de compras o etapas de las compras. No me voy a detener mucho en esto porque también lo hemos estado revisando con mucho detenimiento, ¿sí? Aquí son etapas complementarias a las que ya revisaron y ya tienen muy claras. Pero bueno, la primera etapa inicia con la definición de la necesidad de compra dentro de la propia empresa. La selección de proveedores, que es lo que acabamos de realizar, la materialización de la compra. Y ahora si nos vamos a la definición de necesidades, ahí sí vamos a detenernos un poquito. Y ahora sí, en esa diapositiva le voy a pedir a su compañera Celina, Jiménez Celina. Por favor, ayúdanos con la diapositiva 20. Las necesidades de características y exigencias del producto que exigir plazo de entregas, Gracias, Celina. Bien. Algunas cuestiones particulares cuando hablamos de la definición de las necesidades de compra. ¿Qué aspectos serán interesantes tomar en cuenta, tener presentes cuando hablamos de la definición de necesidades? Hemos dicho que estas las define el área, el departamento donde surge la necesidad, porque ellos son finalmente los usuarios. Si estamos hablando de producción y ya tiene un referente en los estándares establecidos, con las calidades esperadas, el cumplimiento de las normas, tanto normas nacionales como internacionales. Entonces, las características y las exigencias en torno a la calidad del producto y del servicio, pues ahí van a estar presentes. Las cantidades también ahí van a estar presentes. El tiempo de entrega, definen los plazos de entrega inicial y la secuencia de las entregas periódicas. Y bueno, el precio a pagar no lo va a definir necesariamente compras. Allí existe una coordinación importante. Perdón, quise decir producción. No lo va a definir producción porque producción solamente establece la necesidad para el área, pero el dinero no lo maneja producción. El dinero lo maneja finanzas. A través de compras se plantea todas estas necesidades
y el precio a pagar, de alguna forma, el presupuesto para un programa de producción es revisado puntualmente por finanzas, porque son ellos los que llevan la administración de los dineros, ellos son los que en última instancia hacen el pago y son ellos los que en todo caso tienen la información de las compras anteriores y la manera o el monto de pago que se realizó en esas compras anteriores. Pero ciertamente el área de compras, para eso está, para negociar los precios, ¿sí? Para negociar los plazos, para negociar las cantidades, ¿sí? Una vez teniendo bien definida la necesidad. Y bueno, voy a la diapositiva 21 y ahora le toca a Jiménez Martínez. Por favor. Sí, profe, aquí estoy. La definición de las necesidades de compra. La definición de las necesidades de compra deben responder a estas 4 preguntas: ¿qué, cuánto, cuándo y dónde? Referente a situar el producto. Muchas gracias. Ciertamente estas ya son las preguntas como preguntas clave que no deben perderse de vista cuando se está definiendo la necesidad de compra. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la cantidad que se requiere? ¿Para cuándo se requiere? ¿Y cuál es el área donde se necesita? Son preguntas quizá básicas, pero no por esa razón se deben dejar de lado. Siempre se debe tener presente que las necesidades van a definir justamente el tipo de material que se necesita, la cantidad, el tiempo en que se necesita y en dónde exactamente se necesita o para qué se necesita. ¿Bien? La siguiente diapositiva es la 22 y aquí hay una diapositiva que nos habla haciendo una reiteración de la selección de proveedores solamente para enumerar como los factores claves para seleccionar esos proveedores. Cuando de compras se trata, hay una serie de factores que además ya algunos de ellos pues los hemos dicho. Hablamos de la capacidad del suministro que tiene el proveedor, del comportamiento histórico del suministro anterior, si ya se tiene la experiencia, de la fiabilidad de las entregas, de los plazos de entrega, de la continuidad, que no exista también ruptura en esas entregas, de la flexibilidad, de la calidad, del nivel tecnológico, de la capacidad para reaccionar y, por supuesto, también de las condiciones económico-financieras, es decir, los precios que ofrece, las formas de pago que ofrece, los descuentos. Esa capacidad financiera es muy importante a la hora también de seleccionar al proveedor, más allá de las cuestiones técnicas, ¿sí? Porque si tenemos a un socio como proveedor y ese socio nos da descuentos, imagínense ustedes, por 30 días, pues dependiendo cuál sea el proceso de transformación de la materia prima, si nuestro proveedor es de materia prima, pues es un mecanismo de apalancamiento financiero para la empresa compradora. ¿A qué me refiero con ese apalancamiento financiero? Me refiero a que la empresa compradora por 30 días
va a tener materia prima que puede transformar y que no ha pagado. Ese es el crédito más conveniente para toda empresa. Ese apalancamiento financiero con tasa cero, con costo cero del dinero, es lo mejor que puede suceder entre socios comerciales, entre compradores y proveedores. Por eso las condiciones económicas y financieras del proveedor son sumamente relevantes y se tienen que tomar en cuenta. Todo lo anterior creo que lo hemos dicho, pero esa capacidad financiera y económica del proveedor, creo que no le hemos dedicado mucho tiempo y esto sí vale la pena tenerlo muy en cuenta. Porque se traduce precisamente en un apalancamiento financiero. Bien, ¿se entiende esta idea? ¿Queda claro esta idea del apalancamiento financiero y la importancia que tienen las condiciones económicas? Ahora le voy a preguntar a López Irving. López Irving. Sí, profe. ¿Qué diapositiva? La 23, ¿no? En la 22. Ah, 22. Ya ves, ya te perdiste, Irving. ¿Qué pasó contigo? Es que dice selección de proveedores. Factor clave. Así dice. Capacidad de suministro. Comportamiento histórico en suministros anteriores. Sí. Fiabilidad de las entregas. Sí. Plazos de entrega. Continuidad. Sí. Flexibilidad. Calidad. Nivel tecnológico. Capacidad de reacción. Condiciones económico-financieras. Precios, forma de pago, descuentos, etc. Bien. Y de esto, ¿cuál dije que es realmente muy importante de tener en cuenta, más allá de todo lo que ya hemos venido diciendo? Bueno, Irving, no te me pierdas, por favor. Es importante. Miren, jóvenes, aquí voy a dejar la clase de hoy y me voy a dedicar a repasar la asistencia. ¿Sí? Nos quedamos en la 22, mañana continuamos con la 23 y continuamos revisando estos conceptos a manera de síntesis. Y además también tengo que hacerles algunos anuncios. Bien, entonces ya quedamos que estamos aquí hasta Irving, están, pero nos falta pasarle la asistencia en el caso de Rubí Cristal. ¿Estás? Vayan contestando, por favor. Presente. Sí. Irene. Presente. Jonathan. Presente. Jorge. Itayetsi. Presente. Evelio. Presente. Saray. Presente. Presente. Jesús. Presente, profe. Alex Casiel. Presente, profe. Aaron. Presente. Russell. Sí, ya te tomé en cuenta. Ya tomé asistencia. Hace ratito ibas a participar. Sí, profe, gracias. Sí. López Salazar. Presente, profe. Martínez Castro. Presente. Martínez Hernández. Presente, profesor. Martínez Martínez. Martínez Martínez. Martínez Ramírez. Presente, profe. Sí, Rigoberto, ya tomé en cuenta tu asistencia. Mendoza Acevedo. Ana. Presente.
Morales Quero, Guadalupe. Morales Quero, Guadalupe. No la veo. Ah, ok, ahí estás. Mujica León. Presente, profe. Muñoz Ruiz. Presente. Pedro Cortés. Ramírez Herrera. Presente, profe. Ramírez Pérez. Presente. Ramos Gutiérrez. Presente, profe. Gracias. Rojas Bautista. Presente, profe. Ruiz Carrera. Presente, profe. Santiago Hernández. Presente. Torres Hernández. Presente. Torres Pimentel. Torres Pimentel. Torres Pimentel, déjenme revisar aquí en la lista. Torres Pimentel. Escribe algo, Torres Pimentel. No, pues no, creo que no está. Entonces ya encontré a nuestro ausente. Es Torres Pimentel. Torres Pimentel. Torres Pimentel. Lástima, no está con nosotros Torres Pimentel. Bueno, entonces él nos está faltando. ¿Y Vázquez Morán? Vázquez Morán. Ah, ok, de acuerdo. No tenemos presente a Torres Pimentel y él es el único faltante de esta clase. Y bueno, a partir de ahorita la contabilidad va para el segundo periodo parcial. Así que el primer periodo parcial, lo que ya sucedió, ya sucedió. Bien, el anuncio número 1, creo que va a ser el único, que tenemos un examen para el próximo viernes. Si ustedes ya tienen su calendario de exámenes, entonces me podrán corroborar que es para el viernes. ¿Quién me dice lo contrario? ¿O quién me confirma? Ah, exacto, ya me está confirmando que efectivamente el día viernes a la hora de clase vamos a tener el examen. Ahora, si la pregunta es ¿cómo vamos a o cómo van a presentar este examen? Bueno, va a ser en un formulario de Google, herramientas que tenemos allí en el suite de Google, y estoy precisamente diseñando ese examen de tal forma que va a estar acotado por tiempo y van a tener el tiempo justo para realizar su examen, y cada pregunta va a tener 25 segundos para contestarla. Entonces, va a ser preguntas cerradas de opción múltiple y pretendo con este examen precisamente hacer un repaso tanto conceptual como de los contenidos que hemos venido revisando hasta este material que estamos revisando. Lo vamos a avanzar el día de mañana, que es miércoles. El jueves estaremos terminando con ese material y el día viernes presentan su examen. Fidel dice, ¿empieza hoy o a partir de mañana las asistencias? A partir de hoy, Fidel. Hoy ya es nueva lista de asistencia y decía ahora sí que, como dijo José, ya lo pasado, pasado. Aquí empezamos, borrón y cuenta nueva. La primera inasistencia es para el compañero, como ya les dije hace ratito, para el compañero
Torres Pimentel César Augusto, que es nuestro ausente de la clase de hoy, ¿sí? Y bueno, no tiene internet, pues nada más que se ponga en contacto conmigo para que me avise, porque es importante que sí estén, ahorita déjame ver si el WhatsApp, si no tengo ningún comunicado ahí, ¿sí? Es importante que se comuniquen, ¿sí? Esa parte es fundamental. Aprendan a comunicarse y yo no tengo ningún inconveniente en justificar sus inasistencias si me dicen por qué problemática están atravesando, porque de esa manera no lo dejan a que yo me imagine, a que yo crea, a que yo piense. No, ustedes me lo dicen y yo les creo y así nos vamos entendiendo perfectamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Dicho estos dos cuestiones, pues seguimos trabajando de esta manera y entre mañana y el jueves terminamos de ver todo este material y lo poco que nos vaya a faltar, pues ya lo tienen. Y de todo lo que hemos revisado vendrán preguntas cerradas para su examen. ¿Algún comentario al respecto o pregunta? Yo, profe, perdón, cuando estaba diciendo acerca de la dinámica del examen, mi internet estaba fallando. ¿Podría repetir esa parte? Escuché algo. Sí, claro, fíjate que esa parte sí me preocupa un poco con eso del internet. Sin embargo, van a tener acceso a, bueno, les mando la liga y entonces van a tener acceso al examen. Yo ahí espero que el internet no influye tanto como en esta comunicación directa. Y una de las cosas que he estado constatando que grabando realmente disminuye muchísimo la capacidad de recepción y varía mucho el internet y esto se da en ambos sentidos, tanto ustedes como yo. Entonces, pero bueno, no lo vamos a cambiar porque no lo podemos cambiar porque es una política que se ha implementado en los últimos tiempos para tener mejor control no solamente de los participantes, sino también de los contenidos de la clase. Bien, eso va a ser va a ser en línea el examen. Y ya veremos en su momento la apertura al menos por momentos, la apertura de las camaritas para ver los que están trabajando. Yo les iré pidiendo, voy a estarlos acompañando, pero eso ya lo vemos para que no se contraponga con la realización de su examen, ¿de acuerdo? Viernes a la hora de clase, entraremos normal, la hora de clase y ya nos ponemos de acuerdo, el examen durará entre 20 minutos, no más. Ajá. Por ahí va a estar, va a durar 20 minutos, así que es rápido. ¿Algún otro comentario? Bien. De acuerdo, jóvenes, nos encontramos mañana, misma hora, por el mismo canal. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. También la profe. Sí, dígame. Profe, no sé si a mí me puso asistencia, lo que pasa es que justo iba a pasar mi nombre y me sacó esta cosa. Ah, bueno, está bien, ya tomo nota. Ajá, y ya no lo quise interrumpir porque ya estaba hasta ahí, y entonces ya había pasado mi nombre. Está bien. Ajá, me estuvo sacando toda la clase, ahí si ve la grabación va a ver que ahí se va a decir. Sí, no te preocupes, Jorge, está bien. Ya, yo te vi y sí, no contesté, pero ya también ahorita con tu aclaración, pues evidentemente ya queda registrado. ¿De acuerdo? Vale, profesor, hasta mañana. Hasta luego.